problemática educacional nos debería hacer cuestionar qué rol debería asumir la educación en nuestra sociedad, y en particular en el caso chileno observamos que está basada en muchos mitos y en una configuración de un discurso hegemónico que proviene desde la dictadura y de una visión de educación que justamente es la que se ha visto cuestionada hoy día por los movimientos sociales, y por eso es fundamental el análisis de esta sesión en cuanto a entender su organización institucional, las causas o de dónde provienen este discurso y esta concepción de la educación, que justamente nos da la herramienta para poder construir una nueva educación acorde al país que queremos construir en los próximos años. Bueno, el sistema educacional chileno sufrió o experimentó una reforma muy profunda en 1980 y en los años que vinieron, que fue lo que los académicos dicen orientar el sistema escolar hacia el mercado. ¿Qué significa esto? Hoy día ya todo el mundo entiende y discute esto en las calles, incluso los estudiantes protestan contra la idea de que el sistema escolar sea un mercado. Pero en realidad esos fueron los propósitos de la reforma neoliberal que se implementó en 1980 durante la dictadura. Esta reforma no fue solo de educación, fue también, como se sabe, de otros sectores sociales, las previsiones, la salud, en distintos campos. Los militares lo que hicieron junto con los economistas neoliberales fue tratar de hacer que operaran mercados en los bienes, en la distribución de los bienes sociales. En el caso de la educación, ¿en qué consistió esta reforma? Fueron muchos elementos, pero vamos a decir los principales. El primero es que se creó un sistema de financiamiento único para las escuelas públicas y las escuelas privadas. Ese es el sistema de subvenciones. Los académicos hablan del voucher, por la expresión en inglés, pero son las subvenciones en Chile, que es la idea de que el Estado le paga a las escuelas por la cantidad de alumnos que asisten a ellas, y no por presupuestos fijos o por presupuestos históricos. No financia otro tipo de servicios, sino solamente la idea de que cada alumno tiene un precio, un valor, y las escuelas tienen que entonces acumular una cierta cantidad de alumnos para poder funcionar. Ese es lo primero, un sistema de financiamiento vía subvención a la demanda. Lo segundo es darle libertad a las escuelas, a las familias, para que puedan elegir las escuelas en las que quieren educar a sus hijos. Y esto con la idea de que las escuelas puedan competir por atraer las preferencias de las familias, o sea, que las familias comparen y vitrineen, digamos, como uno vitrinea en el mercado, porque bien o producto prefiere, en qué lugar comprarlo. Bueno, lo mismo se espera acá que hagan las familias, que vitrineen y que elijan la mejor escuela, según ellos, para sus hijos. En tercer lugar, lo que se hizo fue promover la privatización. Para los que proponen la idea del mercado en educación, es muy importante que ese mercado compitan también escuelas públicas y escuelas privadas. En realidad, para algunos preferirían que hubiera solo escuelas privadas, porque las escuelas privadas, como las empresas privadas, son las que están mejor preparadas, están hechas para competir en el mercado. Entonces acá lo que se hizo fue borrar cualquier privilegio, en las palabras de los que proponen estas reformas, de la educación pública por sobre la educación privada. El sistema de subvenciones, las políticas, las regulaciones, todo que fuese lo mismo, común para las escuelas públicas y las escuelas privadas. Y esto dando también facilidades para que cualquiera que quiera crear una nueva escuela, la cree. Eso quiere decir que, en general, los requisitos para crear escuelas se bajaron. Fueron muy pocos y por eso es que vimos en Chile una tremenda proliferación de escuelas privadas. Pero también después los controles sobre ellas fueron muy pocos. Al final prácticamente lo único que se controlaba era la asistencia de los alumnos para saber cuánto había que pagarle a cada uno. La idea entonces era que las escuelas fuesen lo más libres y flexibles posible en su administración para que compitieran, para que se diferenciaran y para que entonces atrayeran distintas demandas de las familias. Y finalmente lo último que se hizo fue descentralizar la educación pública, la municipalización. La idea de la municipalización en sí misma no es estrictamente una reforma de mercado, pero en Chile se hizo para hacer que las escuelas públicas compitieran también en los mercados locales, en sus respectivos territorios, con las escuelas privadas. Entonces el Ministerio de Educación ya no es el responsable ni el que administra las escuelas, sino que son los municipios. Y la idea es que en cada municipio, en cada pequeño territorio, se genere ese pequeño mercado de competencia entre escuelas públicas y escuelas privadas. Los que crearon este sistema se imaginaban que las familias, en la medida en que eligieran las mejores escuelas, iban a premiar a las buenas escuelas y las malas escuelas se iban a quedar sin alumnos. Como se iban a quedar sin alumnos, iban a desfinanciarse y iban a tener que cerrar. A menos que los profesores y los sostenedores, los administradores de las escuelas reaccionaran y dijeran: no, tenemos que mejorar para atraer más preferencias de las familias. Entonces así se imaginaron que las escuelas iban a mejorar, tanto porque las buenas se iban a quedar con más alumnos y las malas iban a desaparecer, como porque las malas escuelas que no atraían a las familias iban a reaccionar y iban a mejorar.
Esa era la teoría, para que las familias pudieran elegir mejor informadas, como uno elige informadamente supuestamente en un mercado. A las autoridades de la época también crearon el SIMS, el sistema de evaluación de los aprendizajes de los niños. Tampoco es que todos los sistemas de evaluación en el mundo estén pensados como un orientador del mercado, pero en el caso de Chile se creó con esa lógica, por eso los profesores y los actores sociales asocian tanto el SIMS con el mercado escolar, porque en realidad con esa idea fue que se creó, dar a las familias una imagen de calidad, un indicador único para decir, bueno, cuál escuela sería la, entre comillas, más rentable donde poner al hijo. Así las familias iban a poder comparar entre escuelas y las escuelas competir por quién tenía el mejor lugar en el ranking. Por eso para los que defienden la teoría del mercado en educación es tan importante que el SIMS se publique en ranking, que se difundan, incluso en el último tiempo se han distribuido hasta semáforos y cartillas que jerarquizan a las escuelas según una luz roja si es que es una mala escuela, una luz verde si es una buena escuela, pensando que las familias elijan las buenas escuelas y se escapen de las malas escuelas. Esta es la teoría básica de los que crearon el sistema de mercado en los 80. En los 90 se hizo una perfección, que es importante mencionarla, perfección digo entre comillas, para los que creen en el mercado, que fue empezar a cobrarle a las familias, porque como en todos los mercados, bueno, las escuelas que eran más valoradas, ¿por qué no podrían cobrar también? Entonces creamos el sistema de financiamiento compartido, que es la noción de que las escuelas que reciben financiamiento público puedan también cobrarle a las familias y entonces compitan ahora ya no solo por SIMS, no solo por cantidad de niños, sino que compitan también por precio. Se diferencien por escuelas más caras y escuelas más baratas y que queden algunas escuelas gratuitas para los que no quieren o no pueden pagar. Esa es básicamente la teoría de por qué decimos que el sistema escolar chileno fue reformado para intentar que funcionara como un mercado. Bueno, la pregunta más importante ahora es cómo le ha ido a Chile con esta reforma de mercado, con la idea de hacer que el sistema escolar y educacional en general funcione como un mercado. Bueno, no nos ha ido muy bien. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Primero vayamos con los... ¿Queréis partir, no? Sí. Bueno, la pregunta ahora es cómo le ha ido a Chile, cómo le ha ido a los niños, a la educación chilena con esta reforma de orientar a la educación hacia un mercado, a que funcione como un mercado. Vayamos por los hechos más importantes. ¿Qué es lo que realmente ha ocurrido en estos 30 años? Chile, hay que decirlo en términos comparativos, ha sido el país que ha implementado una reforma de mercado más radical en el mundo. No existe otro país que haya hecho una reforma tan radical como la que hemos descrito que Chile hizo en el periodo militar y después que continuó en los años siguientes perfeccionando de orientar el sistema escolar hacia un mercado. Nadie lo ha hecho tan radicalmente como nosotros. ¿Y cómo nos ha ido? Bueno, en primer lugar, una tremenda expansión de la educación privada. Si los que estaban haciendo esta reforma querían privatizar el sistema escolar, la verdad es que tuvieron mucho éxito. Las escuelas privadas, cuando se creó el sistema, eran un 15% de la matrícula. Hoy día son el 60%. O sea, la privatización se multiplicó por 4. La educación pública, por otro lado, que nunca les ha gustado mucho a los que creen en el mercado en educación, se redujo a la mitad. Era el 85% cuando se creó el sistema, hoy día es menos del 40%. En otras palabras, la educación pública hoy día en Chile es más pequeña que cuando Manuel Montt y Manuel Bulnes iniciaron las bases del sistema educacional chileno público, por allá por 1850. A ese nivel se retrocedió en solo estas 3 décadas. Entonces una privatización rapidísima, gigantesca, y una disminución y debilitamiento de la educación pública radicales. En segundo lugar, ¿mejoró el sistema la calidad de la educación? Bueno, la verdad es que no hay evidencia de que esta privatización y estas dinámicas de mercado hayan mejorado la educación. Hay evidencias un poco mixtas. En algunos pequeños lugares donde se dieron ciertas condiciones hubo un pequeño mejoramiento. En la mayoría de los lugares no hubo ningún mejoramiento. Después vamos a intentar saber por qué, pero eso es lo que ocurre. Y en tercer lugar, ¿cómo nos fue con la desigualdad? Bueno, no fue muy mal. Lo que sí hay muchísima evidencia, y en eso están prácticamente todos los académicos de acuerdo, es que este sistema aumentó las desigualdades en educación, por lo menos por 2 vías. Una es que aumentó las diferencias de los resultados entre las escuelas que tenían más éxito y las escuelas que tenían menos éxito, y por otro lado que aumentó la segregación, aumentó la segmentación social del sistema escolar. Se empezaron a especializar las escuelas en el tipo de niños que atendían. Escuelas para pobres, escuelas para clase media, escuelas para ricos. Entonces el sistema escolar chileno es hoy día más inequitativo de lo que era antes. En resumen,
a Chile no le fue muy bien con una reforma orientada al mercado. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no ocurrió lo que los promotores del mercado esperaban? Bueno, ahí hay muchas explicaciones posibles. Es un tema que todavía está en discusión entre los académicos, no hay evidencia completamente convincente sobre por qué, pero yo voy a decir lo que me parece que son las 2 o 3 explicaciones más importantes. En primer lugar, una cuestión básica. Las escuelas que se crearon, las escuelas que se expandieron, no fueron necesariamente las mejores escuelas, como esperaban los promotores del mercado, sino que fueron las escuelas que fueron capaces de captar mayor matrícula, mayores preferencias. ¿Y por qué captaron mayor matrícula? Bueno, en algunos casos porque le vendieron a las familias la idea de que eran mejores, por ejemplo, con nombres en inglés, con uniformes, con insignias, que atraían a las familias pensando que esas eran mejores escuelas que las otras. O en otros casos porque lo que vendieron a las familias fue la idea de mayor seguridad, mayor control de los estudiantes o francamente de segregación social, compañeros de mejor nivel socioeconómico, de mejor nivel académico. Entonces, eso simplemente lo que provocó fue una redistribución de los estudiantes, pero no un mejoramiento de las escuelas. En tercer lugar, como las escuelas tienen que competir por el ranking del CIMSE tan fuertemente en Chile, bueno, toda la evidencia académica y todos los profesores y los directivos y sostenedores en Chile lo saben también, la mejor manera de obtener altos puntajes CIMSE es obtener buenos alumnos, entre comillas, es decir, alumnos que tienen mayor capacidad académica, mayor motivación académica o francamente mayor nivel socioeconómico y cultural en sus familias. Entonces las escuelas, más que competir por tratar de ser ellas mejores y entregar cada vez un mejor servicio, lo que hicieron fue competir por tener ellas cada vez mejores alumnos. Mejores digo entre comillas, porque no se trata acá de que los niños que tienen menos recursos o menos talento académico o menos motivación sean peores, pero para la competencia por el ranking y por el prestigio son menos convenientes para las escuelas. Y como hacemos las escuelas competir por ese ranking y por ese prestigio, entonces las escuelas ya conocen la fórmula. Consigue a los mejores alumnos que pueda y echa a todos los alumnos que no le permiten mantenerse bien en el ranking o ponen en peligro su prestigio. En definitiva, lo que se generó fueron dinámicas que uno podría llamar de competencia perversa, de competencia espuria. No fue la competencia real por la calidad que esperaban los neoliberales, sino que francamente fue una competencia por mayor segregación, por mayor exclusión y por una diferenciación social que no le hizo bien al sistema escolar chileno. Bueno, en realidad si uno lo piensa bien, la lógica misma de que las escuelas van a comportarse como un mercado, que las familias se van a comportar como clientes y que el Estado lo único que tiene que hacer es dejar que las escuelas compitan, es una lógica que no tiene mucha racionalidad desde el punto de vista educativo, sobre todo si uno piensa que la educación tiene algo que ver con la integración social, con la competitividad de los países y no solo de las escuelas, y también con la igualdad de oportunidades entre los estudiantes. Si uno piensa que la educación tiene algo que ver con eso, y todo el mundo lo piensa, la verdad es que pensar que las escuelas tienen que competir como compiten los hoteles por los clientes o los restaurantes por los clientes es bastante extraño, por decirlo menos. Y por algo, si uno mira en el mundo, no hay otro país en el mundo que haya intentado una reforma tan radical, neoliberal y de mercado como esta en educación. Porque en realidad la mayor parte de los países está convencido de otro paradigma, de otra noción. La educación no es un bien de consumo, no es un bien por el que tengan que competir las familias para encontrar la mejor escuela para sus hijos como si fuese una cacería de oportunidades, sino más bien es un derecho ni siquiera de las familias, sino un derecho de los niños, un derecho de los jóvenes, el derecho a desarrollarse al máximo sus potencialidades y el derecho entonces a poder desplegar sus capacidades, desplegar sus motivaciones, su futuro en definitiva, y así también un cierto compromiso por la igualdad de oportunidades en las sociedades. Si uno reconoce que Chile es un país tan desigual y todavía en países menos desiguales se reconoce lo mismo, bueno, la única manera o la manera más importante que los países han encontrado para dar cierta igualdad de oportunidades, no mucha, pero cierta igualdad de oportunidades entre las personas, es hacer que al menos en el periodo de formación tengan igualdad de oportunidades. Y la verdad es que la lógica del mercado es exactamente lo opuesta. Lo que está diciendo es las familias son las responsables, y ya sabemos que las familias son muy desiguales. Las familias tienen que ser capaces de elegir bien. Si a ti te fue mal, culpa a tus padres por haber elegido mal. Y las familias tienen que ser capaces de comprar la mejor educación para sus hijos. Pero acá de lo que se trata es exactamente de lo contrario, de no hacer depender las oportunidades de desarrollo de los niños y de los jóvenes de las capacidades de elección o de compra de las familias.
Por eso es que esta noción de la educación como un mercado es tan perversa, tan contradictoria con la idea de la educación como un derecho universal en igualdad de oportunidades para los niños y los jóvenes. ¿Cuál sería la alternativa? Bueno, la alternativa es muy simple. El mundo la encontró hace más de 100 años. En todos los países desarrollados, la educación no es concebida de esta manera. En la inmensa mayoría de los países desarrollados, la educación es en primer lugar no privada, sino pública. No compite como un mercado, sino que trata de dar igualdad de oportunidades y no hace a las familias responsables de la calidad de la educación, sino que al Estado. Y el Estado lo hace por distintas maneras. ¿Qué tendríamos que hacer en Chile? Bueno, en primer lugar, quitarnos de la cabeza que los responsables de la calidad de la educación son las familias y volver a poner a los responsables como los profesores, las escuelas y sobre todo las autoridades públicas. Esto significa fortalecer la educación pública y exigir a las escuelas privadas que reciben recursos públicos al menos que ellas no sean selectivas, que no sean discriminatorias. Si una escuela quiere recibir recursos públicos, esta escuela no podría estar eligiendo a los estudiantes, echando a los estudiantes que tienen más problemas o que tienen más dificultades o menos capacidades, como si uno estuviese realmente haciendo la selección nacional para ir a competir en un campeonato. Las escuelas que reciben recursos públicos tienen que comprometerse con un concepto de igualdad de oportunidades, de equidad y de integración académica y social. Y el Estado puede exigir eso si es el Estado el que lo financia. No hay que echarle la culpa a las escuelas. Es el Estado el que ha dejado que esto ocurra de esa manera. Y en segundo lugar, lo que todos los Estados han hecho es, salvo un par de excepciones, yo sé que a veces se mencionan un par de excepciones, pero grosso modo, en los países desarrollados que nos gusta citar de la OECD, el 90% o más de la educación es pública y eso no es casualidad. Entonces lo que el Estado tiene que hacer es fortalecer la educación pública, porque es a través de la educación pública que los Estados están intentando o han intentado por más de 100 años hacer verdad la garantía de igualdad de oportunidades entre los niños, sin mediar las diferencias de recursos de sus familias. Y esto significa entonces darle un trato prioritario a la educación pública, una educación pública competitiva, de calidad, una educación pública moderna, eficiente, pero una educación pública en definitiva equitativa, no selectiva. Cuando la educación pública es así en los países, como en la mayoría de los países desarrollados lo es, los sistemas que nos gusta siempre estarnos comparando, bueno, las escuelas privadas pueden hacer un aporte, pero ese aporte en general es menor y es marginal. Ningún país ha puesto la confianza completa en que la privatización y las dinámicas de mercado son las que van a garantizar la igualdad de oportunidades entre los niños.